Episodio número 3245. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 7 de octubre. Nuevo pacto. Avanzando en el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe, no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo segunda oportunidad. Ayer lunes veíamos valor en lugares inesperados. Y para hoy martes, nuevo pacto. Esta semana no hemos tenido ningún comentario ni tendremos del doctor y pastor Franklin Martí por causas ajenas a su voluntad, pero esperamos que ya en la siguiente semana que nos toca podamos tenerlo nuevamente. Recuerden que este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Siempre lo decimos y siempre lo recordamos que esto es un suplemento, una guía, una idea para usted llenar su lección, para usted motivarse, estudiar su palabra, la palabra de Dios, y de esa manera seguir profundizando en los temas que son de salvación, temas relevantes, temas interesantes, temas especiales para nosotros seguir conociendo aún más la bondad de nuestro Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y también el contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ábrenos el entendimiento, Dios, para captar el mensaje que tú tienes para nosotros, y a la vez, danos la fortaleza para ponerlo en práctica. Que esto se refleje en una bendición directa para todo el que podamos contactar, todo el que pueda interactuar con nosotros, y que a la vez podamos cada día más acercarnos a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevo pacto. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 2, versículos 12 al 21 y Éxodo capítulo 12, versículos 13, 22 y 23 para responder a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 12 al 21. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana
porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ahí está lo que dice Josué capítulo 2, versículos 12 al 21. Ahora veamos lo que dice Éxodo capítulo 12 y el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12 y el versículo 13. Ahora veamos el mismo capítulo 12 de Éxodo, pero los versículos 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 22 y 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? Aquí escribí: el texto de Éxodo nos recuerda la señal del pacto, donde el ángel pasaría por alto cuando pasare por Egipto. De la misma manera, los israelitas pasarían por alto la casa de Rahab en el momento de la conquista de Jericó. En otras palabras, el cordón de grana, que a propósito era de color rojo, se convertía en el equivalente de la sangre del cordero. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que, siendo sintéticos, dando una respuesta rápida, creo que en síntesis eso fue lo que pasó. Era un equivalente, ese cordón rojo, que de paso no sabía yo originalmente que la grana era de color rojo, pero igual lo busqué y vi ese equivalente. Es un rojo oscuro, precisamente parecido a la sangre. O sea, aquí hay algo interesante, y eso era el equivalente de lo de la sangre del cordero que los israelitas debían poner en Egipto para que sus casas no fueran incluidas en las casas que iban a ser heridas de muerte, todos los primogénitos. El trato de Rahab es muy claro: vida por vida y bondad a cambio de bondad. La palabra Hesed, traducida en distintas versiones bíblicas como compasión, bondad, misericordia, etc., tiene una riqueza de significado difícil de expresar con una sola palabra en otros idiomas, ya que se refiere principalmente
a la lealtad del pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. Qué riqueza del hebreo de esta palabra Hesed, que se encuentra incluso en Josué capítulo 2 y el versículo 12, cuando Rahab le dice: os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, esa palabra tiene que ver con todo el significado, con todo el énfasis de lo que Rahab hizo por ellos, porque ella tuvo bondad, ella tuvo misericordia, ella pudo haberlos delatado y quizás otra hubiese sido la historia, pero ella se limitó a hacerle bondad a ellos, pero obviamente cuando ellos volvieran a la conquista, debían de tener esa misma misericordia que ella tuvo con ellos. Las palabras de Rahab también evocan a Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 12, donde Dios mismo juró dispensar su Gesed a Israel, o sea, su misericordia. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 12. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y constantemente amor, es decir, Gesed, que con su juramento prometió a tus padres. Ahí está ese texto de Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, y ahí ustedes pueden ver que el constante amor, eso es el Gesed, la constante misericordia, la constante oportunidad de poder disfrutar de los beneficios de la protección de Dios. Curiosamente, el mismo capítulo de Deuteronomio capítulo 7 prescribe la prohibición, es decir, harem divina, de hacer pactos o alianzas con los cananeos. Note bien, es el mismo capítulo que habla de la misericordia que Dios tiene para Israel. El mismo capítulo le enseña que ellos no debían de tener, en ese sentido, alianzas con pueblos cananeos. Aquí está Rahab, una cananea que está incluida en dicha prohibición, pero reclama por su fe naciente las promesas que fueron dadas a los israelitas. Como resultado, es librada de la destrucción. Y es que aquí hay algo que no podemos dejar de resaltar. Dios siempre ha querido tener Gesed, misericordia, con todas las naciones. El problema es que la mayoría de las naciones se han ido tras los ídolos, se han ido tras otros dioses. Por esa razón, Dios no ha podido entrar en una relación de pacto con ellos. Pero originalmente, sí Dios ha querido. Y tal es la muestra de esto. Noten que aquí Dios está permitiendo que haya una excepción a esta regla, porque esta mujer no es como los demás cananeos, que no tienen una fe en Jehová. Esta mujer ejerció fe en el Señor y le dijo a ellos que ella sabía quién era Jehová, que le habían llegado los informes. Entonces, una mujer que había aceptado la autoridad divina, que había reconocido el poder de Dios y que obviamente sabía de su amor, de su misericordia, ella estaba reclamándola. Y esa misma fe fue la que impulsó a que recibiera esta misericordia. Me parece estar viendo en otra ocasión en el futuro cómo el mismo Jesús le dijo a una mujer sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Dios, cananea, le dice que por su fe su hija iba a ser sana, la que le dijo que sí, que los hijos, ¿verdad? Ella sabe que comen el pan, pero los perrillos tienen acceso a las migajas. Es la misma fe que en ese sentido va por encima de las costumbres
y reclama esa bendición, esa misericordia especial, porque Dios es un Dios de misericordia. La primera imagen que inevitablemente viene a la mente en relación con el diálogo entre los espías y Rahab es la Pascua, en la víspera del Éxodo. En esa ocasión, para que los israelitas estuvieran protegidos, debían permanecer dentro de sus casas y marcar los postes y dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Note bien cómo lo explica ese texto de Éxodo capítulo 12, versículo 13, y también Éxodo 12, 22 y 23. Y la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Eso es prácticamente el mismo símbolo, como había mencionado, de lo que hizo Rahab. A continuación se nos comparte una cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el libro Patriarcas y Profetas. Este sería dentro del capítulo 24, la Pascua. Noten lo que dice esta poderosa cita. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 24, la Pascua. ¡Qué cita más poderosa! Y no podemos avanzar sin comentar al menos que aquí hay mucha confusión en el mundo cristiano. Hay mucha gente que se polarizan, que así como Martín Lutero, que en un momento determinado hizo un buen trabajo en cuanto a la reforma, en cuanto a la justificación por la fe, que en ese tiempo estaba demasiado oculto esa información. Él hizo algo bueno acerca de la justificación por la fe, defendiendo su postura. Lo que no fue bueno fue el creer que las obras estaban totalmente eliminadas en el ámbito de la fe. Y no es así. Las obras son un resultado de la fe. Por eso incluso llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, es decir, como sin sustancia. Pero Santiago explica muy claramente, el Evangelio o el libro, mejor dicho, de Santiago, que cuando nosotros tenemos fe, esta se muestra por las obras. No estamos hablando de que nos salvamos mediante las obras, sino que una persona que ha sido rescatada por la sangre de Cristo es una persona que vive por fe, que vive de manera diferente, que no hace lo que los demás hacen, aquellos que no tienen una fe en el Señor, porque esta fe se refleja en la obediencia. De lo contrario, eso no sería fe, eso sería presunción, que se parece a la fe, pero según el deseado de todas las gentes, es la falsificación satánica de la fe. Se aferra a las promesas, pero no conduce a la obediencia. Y hay que tener un balance entre la fe y las obras. No vaya a ser que yo diga, porque tengo fe no puedo tener obras, o porque tengo obras no estoy ejerciendo fe. Nada de eso. La fe es el medio por el cual Dios me justifica, pero no me hace una licencia para pecar. Cuando Jesús perdonaba a la gente, le decía, vete y no peques más, porque la fe es eso, una oportunidad para hacer las cosas bien de ahí en adelante.
olvidando lo que está detrás, prosigo a la meta, como dice el apóstol Pablo. Así que es algo bien interesante todo esto para nosotros seguir profundizando individualmente. En el caso de la Pascua, la sangre fue una señal que salvó a los hebreos del ángel destructor de Dios. Así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga en Egipto, ellos debían resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando la destrucción llegara a Jericó. Y noten qué interesante, ella vivía en los muros, así que yo no tengo el dato exacto de cómo sería eso, porque los muros fueron los que cayeron. Quizás ella vivía cerquita del muro, porque obviamente estos muros quedaron destruidos, pero al estar ahí cerquita del muro, ella podría haber sido quizás una de las primeras en ser eliminadas, pero obviamente ya había un acuerdo, un pacto. A continuación se hace la pregunta final: ¿qué poderoso mensaje podemos encontrar en estas dos historias? ¿Qué lecciones relacionadas con el Evangelio podemos extraer de ellas? Aquí escribí: estas dos historias están relacionadas con el Evangelio porque en ambas tuvo que intervenir la misericordia de Dios. Lo mismo para la salvación, porque por gracia somos salvos. Por otra parte, ambas apuntan a una señal del Cordero, sangre y cordón de grana. Lo mismo que la salvación, que únicamente se debe a la sangre de Cristo. Necesitamos tener una fe como la del pueblo de Israel y la de Rahab para confiar en los méritos de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que este nuevo pacto que hizo Rahab es equivalente al pacto que Dios había hecho con los israelitas en el momento en que estaban en la tierra de Egipto, pero que también es un símbolo de la salvación que Dios también hace, no temporal como en el caso de ellos, sino una salvación escatológica del tiempo del fin, permanente y eterna por medio de la sangre de Cristo. Así como en este caso Rahab tenía el cordón de grana como un símbolo de que ella había confiado en la palabra que le había hecho jurar a los espías, así mismo como ellos confiaban en la sangre como un símbolo del Cordero cuando pasó el ángel de la mortandad en Egipto, pues de la misma manera nosotros confiamos en la sangre derramada de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a tener un balance correcto en cuanto a la fe y las obras. Que no dejemos que por la fe nos olvidemos de las obras y que por las obras nos olvidemos de la fe, sino que entendamos el lugar que juega cada una de las cosas que tú has obrado, porque por medio de ti obramos toda dádiva y todo don perfecto, ya que proviene de ti. Por lo tanto, oh Dios, ayúdanos a obrar por fe, a vivir para ti, y que de esa manera te exaltemos y te glorifiquemos, porque para siempre es tu misericordia. Que esta misericordia se extienda no solo a nosotros, sino a nuestras familias y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana miércoles 8 de octubre, valores enfrentados. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe,
no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y con su servidor, también vía WhatsApp, al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.